alegría estar con ustedes en un programa más de Urgente Llamado a la Santidad. Sabemos, y todos lo hemos entendido muy bien, que estos programas tienen la finalidad de ayudarnos a entender y a valorar a la luz de la palabra de Dios el gran medio de salvación que es el camino de santidad, al cual Dios nos ha llamado desde toda la eternidad. Sabemos que la vocación fundamental de todo cristiano por razón de nuestro bautismo es la de ser santos. Así lo ha dicho la palabra divina desde el Antiguo Testamento: sed santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Y Jesús decía: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y también lo que siempre recordamos en cada programa de Urgente Llamado a la Santidad, aquellas expresiones del Evangelio cuando Jesús dice: he venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ardiendo. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es por eso que el camino de la santidad es urgente para todo cristiano, para todo bautizado. Pero para poder llegar y perseverar a vivir en este camino de santidad, Dios ha puesto sus medios eficaces. En la última cena, nuestro Señor Jesucristo instituyó la Eucaristía, pero también instituyó el sacerdocio ministerial, porque sin sacerdotes no hubiera Eucaristía. Es por eso que hoy el tema fundamental que nos ocupa en este programa es la grandeza y dignidad del sacerdocio ministerial. Y desde luego la obligación que todo cristiano tenemos, o tiene todo cristiano, de orar por la santificación de los sacerdotes. Estamos viviendo en un mundo donde no se valoran los regalos divinos. El más grande regalo, podemos decir así, en el camino de nuestra santidad es el ministerio del sacerdote. Y es por eso que quiero hacer una llamada muy especial a la luz de la palabra de Dios, para que podamos comprender, valorar, entender y asumir un compromiso, que es el compromiso de sostener, de apoyar la vida consagrada, muy particularmente del Santo Padre, de los obispos y sacerdotes. Hoy encontramos una guerra impresionante de difamaciones, de calumnias, de burlas, de tratar de ridiculizar el ministerio del Santo Padre, el Papa Francisco. Lo hemos visto a través de las redes sociales, con videos muchas veces que no tienen nada que ver con el ministerio del Santo Padre. Lo ponen de forma ridícula, con personas que se le parecen a él, y lo ponen en escena diciendo es el Santo Padre, cuando no lo es. Ponen también a través de las redes sociales textos, supuestos mensajes del Santo Padre que no lo son, y le hacen decir lo que él nunca ha dicho. Total de que estamos viviendo en una guerra impresionante contra el ministerio sagrado de los sacerdotes, particularmente, desde luego, de la cabeza visible de la Iglesia aquí en la tierra, que es el dulce Cristo en la tierra, como decía Santa Catalina, que es el Santo Padre, y todos aquellos que, unidos a él, forman el magisterio de la Iglesia. La grandeza y dignidad del sacerdocio ministerial es el gran poema divino, es el gran don de Dios. Por el ministerio del sacerdote tenemos la presencia permanente de Jesús en la divina Eucaristía, porque en cada celebración eucarística es Cristo que baja del cielo a las manos del sacerdote y se viene a permanecer con nosotros, y está ahí en todas las prisiones de amor, que son los sagrarios, para darnos vida y vida en abundancia. Para iluminar esta realidad, nos parece muy oportuno escuchar la palabra de Dios, que puede hacernos entender, hacernos valorar más cuál es el ministerio sagrado de los sacerdotes. Y dice Jesús en el Santo Evangelio, les dice desde luego a los apóstoles y nos dice a cada uno de nosotros los sacerdotes, al Santo Padre y a todos los sacerdotes: ustedes son la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se le dará el sabor? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un celemín o de un candelero, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa.
Así también brille delante de los hombres vuestra luz, para que vean sus buenas obras y den gloria al Padre que está en los cielos. Palabra de Dios tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo del 13 al 16. Qué sublime misión es la misión del sacerdote. Análogamente también podemos decir qué misión tan sublime la de todo cristiano, porque todos estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Pero muy particularmente en el ministerio del sacerdote está precisamente llamado a ser luz y sal, a dar el sabor, el suave sabor de Cristo. Reflejamos como en un espejo la gloria de Dios. Es la misión que tenemos todos los sacerdotes, reflejar como en un espejo la gloria de Dios. Y esta exigencia para cada uno de nosotros los sacerdotes es una gracia inmerecida que nosotros recibimos y que el pueblo de Dios también tiene en la posesión del ministerio de un sacerdote. El santo cura de Ars, que es un testimonio elocuente del ser sacerdotal, por su vida de adoración eucarística, de dedicación a su ministerio, de hacer viva la práctica de un ministerio sagrado en la persona de Cristo, decía cómo el sacerdote es tan necesario en la vida de las comunidades que si en una comunidad, si en un pueblo, decía el santo cura de Ars, dejara de haber la presencia de un sacerdote, aquellas personas del pueblo terminarían adorando a las bestias. Y una vez que el demonio se le presenta al santo cura de Ars con mucho enojo, con mucha rabia, por aquel ministerio tan santo que llevaba este gran santo, patrono de los sacerdotes de la iglesia, le decía el santo cura de Ars: si hubiera otros dos como tú, perdería todas las almas. Qué grande y fecundo es el ministerio de un sacerdote. Por eso es tanta la guerra que el demonio ejerce contra los elegidos de Dios, contra cada uno de los sacerdotes, para hacernos desvirtuar nuestro gran don y misterio. Como lo decía el Santo Padre San Juan Pablo II, cuando se refería al sacerdocio, decía: el sacerdote es un don y misterio, un don del Padre, un don de Dios para el mundo, para la iglesia, pero es el gran misterio del amor de Dios, que Dios ha querido elegir entre los hombres a hombres pecadores, como somos los sacerdotes, llenos de miserias y de pecados, para poder comprender a los demás pecadores, para que pudiéramos ofrecer sacrificios y ofrendas, primero por nuestros pecados y después por el pueblo santo de Dios. Este es el ministerio del sacerdote, al cual cada uno de ustedes, mis queridos amigos de Maravisión, de este urgente llamado a la santidad, de este programa que hoy tenemos, les estoy invitando a que tomemos y asumamos la responsabilidad de orar insistentemente por los sacerdotes, por el Santo Padre, por la Iglesia, por los consagrados, para que podamos conservar y podamos ejercer un ministerio santo. El ministerio santo que hoy la Iglesia exige y siempre necesita, un ministerio de santidad para santificar al pueblo de Dios. Por el sacerdote es necesario ser portador de la vida, puesto que la vida está en sus manos. Y para que el sacerdote pueda ser portador de esa vida, necesariamente tiene que llenarse de la santidad de Cristo, de la santidad de Dios. Recordemos que todo el ministerio de un sacerdote se ejerce in persona Christi, en la persona de Jesucristo. Por eso podemos afirmar con toda verdad que el sacerdote tiene un carácter sagrado en su ministerio. Es grande la vocación de cada uno de nosotros los sacerdotes y sobre todo la dignidad. Uno de los puntos de guerra del maligno para los sacerdotes es hacerles perder su conciencia que debemos tener en la identidad sacerdotal, en la grandeza y la dignidad de nuestro sacerdocio ministerial. San Ignacio de Antioquía, uno de los grandes santos, decía, mártir, que el sacerdote es la dignidad suprema entre todas las dignidades creadas, desde luego. En este contexto, también otro santo llamado San Efrén afirmaba que el sacerdote tiene una dignidad infinita, porque es precisamente la misma dignidad de Cristo. Por esa razón, cuánta necesidad
hay que los sacerdotes seamos plenamente conscientes de esta gran dignidad para defenderla, para que ante los embates de las fuerzas del mal podamos conservar esta gran dignidad. Yo pienso que es tan esencial y tan necesaria para nuestra vida defender y promover y también dar testimonio de esta gran dignidad, que debemos orar insistentemente para que no se pierda esa gracia tan singular que es saber que el sacerdote no es solamente podemos decir aquí, un funcionario, no es tampoco un empresario, mucho menos una persona que tenga un trabajo meramente lucrativo. El sacerdote es un hombre que se da, que se entrega al estilo de Cristo, que entregó su vida por las ovejas y que se entregó de tal manera su vida que hasta dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Hay en la vida del ministerio sacerdotal ejemplos muy grandes, ejemplos elocuentes de santos, como el ministerio de San Juan Pablo II, que gastó su ministerio desde que fue elegido sumo pontífice hasta el final de su vida, hasta pagar su vida en el silencio, en el balcón del Vaticano, cuando bendice a todo el mundo con su silencio y vuela desde luego al cielo por brazos de María nuestra Madre. Pero es un ministerio incansable que lo hizo ir por todo el mundo predicando el Evangelio de la vida y dando testimonio con fuego, con poder, de la dignidad, de la grandeza de un ministro sagrado. Tenemos también ejemplos de unión a la pasión de Cristo en el ministerio sacerdotal, como el ejemplo de San Pío de Pietrelcina, aquel santo estigmatizado que durante 50 años vivió en su carne los estigmas, las llagas de nuestro Señor. Se unió tan plenamente a la pasión de Cristo que pudo ser considerado como un Cristo sin cruz. Quedó clavado en la cruz de Cristo para poder dar en el ejercicio de su ministerio la suave unción de la redención realizada por Cristo en la cruz. Y a través de su ministerio sagrado, el ministerio sacerdotal, la gente podía contemplar en él a un sacerdote que estaba extasiado ante el misterio del Calvario. Contemplaba en el momento de la consagración por largos momentos a Jesús que bajaba al altar como lo hace en cada misa, en el sacrificio de la cruz. Se reaviva la pasión de Cristo de forma incruenta. Se realiza un sacrificio de sangre. Y ahí Jesús, el Hijo de Dios, inmolado en el altar, inmolado en las manos del sacerdote, puede ofrecerse al mundo para la redención del mundo. Así fue el ministerio del santo cura de Ars, así fue el ministerio de San Pío de Pietrelcina, de San Juan Pablo II, y de todos los sacerdotes del Santo Padre Francisco y de todos los sacerdotes que en cada iglesia, en cada lugar, de forma muy elocuente, realizan el sacrificio de la redención en las manos del sacerdote. Tan sagrado es el ministerio sacerdotal que San Juan Crisóstomo llega a decir: el sacerdote, aun cuando se ejerce en la tierra su ministerio, ha de contarse entre las cosas celestiales, entre las cosas celestiales. Los santos pudieron entender muy bien cuál es la grandeza y la dignidad de un sacerdote, grandeza única que debemos mantener a la altura de la comprensión y del compromiso pleno de santidad sacerdotal. Todos recordemos que participamos del sacerdocio de Cristo por razón de nuestro bautismo, de lo cual nosotros debemos vivir en esa santidad unidos a la pasión de Cristo. Así también otros grandes hombres como San Casiano, hablando de esta sublime dignidad, afirma: el sacerdote está más alto que todos los poderes de la tierra y que todas las grandezas del cielo. El sacerdote está más alto que todos los poderes de la tierra y que todos los poderes y grandezas del cielo, siendo mayor que él solamente Dios. Esta afirmación de este hombre de Casiano nos hace ver claramente también qué gran dignidad y grandeza tenemos en el testimonio y en la vida de cada sacerdote. Contemplar esta gran dignidad, la dignidad de los sacerdotes, debe ser una llamada para cada uno de nosotros a llenarnos de estupor, a llenarnos de una verdadera admiración y a poder sentir en nuestra vida propia
la urgencia y la necesidad de conservar esa gran dignidad, de hacerles sentir a nuestros sacerdotes que no deben degradarse en el reconocimiento y en el testimonio de su grandeza y dignidad, sobre todo cuando reciben los ataques. Quiero pensar, por ejemplo, en la vida social, en la vida comunitaria, cuántas mujeres acechan al sacerdote, no les importa, ni siquiera tienen conciencia de su grandeza y dignidad, no saben que es un hombre también lleno de miserias, de pecados y de inclinaciones hacia las bajas pasiones del cuerpo y de la carne. Y pueden hostigar, y he escuchado a veces el testimonio de alguna mujer que dice, a mí no me importa que sea sacerdote, yo puedo seducirlo porque a mí no me interesa que él sea un sacerdote. Como no les interesa a algunas mujeres de un hombre que sea casado, que tenga su compromiso de familia. Se ha perdido el aprecio por los grandes valores, pero qué terrible es cuando se pierde el aprecio por los valores celestiales, como es el ministerio de un sacerdote. Por eso nosotros debemos comprometernos a garantizar la santidad del sacerdote mediante el testimonio de nuestra vida de oración sobre todo ante Jesús sacramentado, para pedir la santificación de los sacerdotes. Así también nosotros debemos tener conciencia de lo que afirmaba el apóstol Pablo. Llevamos este tesoro en vasijas de barro para que parezca que la fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Y no podemos ignorar que el sacerdote lleva ese gran tesoro, llevamos este gran tesoro en vasos de barro. Por eso debemos defender el honor del sacerdote, debemos cuidar con toda conciencia el respeto que debemos tener por esa gran dignidad. Hablando de este tesoro, de este gran tesoro de la gracia divina en la vida del consagrado, esa gracia que sin mérito propio llevamos cada sacerdote, decía Inocencio III, el Papa Inocencio III. El sacerdote está colocado entre Dios y los hombres, siendo inferior a él y superior a éste. O sea que el sacerdote está colocado entre Dios y los hombres, siendo inferior, desde luego, a aquel, al Dios que es el más grande y supremo hacedor y dador de la vida, y superior al hombre, al todo ser humano, puesto que la dignidad del sacerdote lo hace totalmente distinto que todos los hombres de la tierra, porque ningún hombre, aún bautizado por la grandeza de ser hijo de Dios, puede tener lo que un sacerdote posee, que es el poder, único poder, de perdonar los pecados, de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, de poder abrir las puertas del cielo, de poder realizar en su vida aquello que Jesús les dijo a los apóstoles: lo que ates en la tierra, atado será en el cielo, y lo que desates en la tierra, desatado quedará en el cielo. San Juan Crisóstomo, otro de los santos, asegura que quien honra al sacerdote honra a Jesucristo. Fíjense, mis queridos amigos que participan en su programa de urgente llamado a la santidad. Ustedes deben recordar, yo lo recuerdo cuando era niño, qué gran respeto se conservaba en el pueblo de Dios para el sacerdote. De tal manera que en los pueblos se veía que si un hombre, un señor venía con el sombrero puesto, veía venir a un sacerdote, se quitaba el sombrero en reverencia por aquel sacerdote. Y si venía por la banqueta, le dejaban la banqueta y le daban el lugar, le besaban su mano, etcétera. Todavía, gracias a Dios, tenemos en el pueblo de Dios esta costumbre en muchos pueblos de besarle al sacerdote su mano, porque en la mano del sacerdote ha sido consagrada, porque en el momento de la consagración, de la unción sacerdotal, sus manos se consagraron para poder hacer descender a ellas el cuerpo y la sangre del Señor. Tiene sus manos al Hijo de Dios continuamente por el sacrificio eucarístico, por eso se veneran las manos del sacerdote. Y esa costumbre ojalá no se terminara. No porque nosotros los sacerdotes queramos ser venerados, porque no somos nosotros como un ser humano a quienes nos veneran,
es al mismo Jesucristo a quien se venera en la persona de un sacerdote en sus manos consagradas. Por eso quien honra al sacerdote honra a Jesucristo, decía San Juan Crisóstomo. Y quien injuria al sacerdote injuria a Jesucristo. Quien falta el respeto a un sacerdote le falta el respeto a Jesucristo directamente. Esa es la gran dignidad y grandeza que ejercemos sin mérito propio en la vida sacerdotal. Por eso qué importante es en este camino de santidad defender y comprometerse por la santificación de los sacerdotes, porque la santidad del pueblo de Dios en gran parte dependerá del ministerio de santidad del sacerdote. En un pueblo donde hay un sacerdote santo, el pueblo permanecerá fervoroso. En un pueblo donde un sacerdote el demonio hace caer y da mal ejemplo y mal testimonio, el pueblo se alejará de Dios. Por eso es tan insidiosa, tan hostigosa la acechanza del demonio contra los sacerdotes, porque bien sabe Satanás que haciendo caer a un sacerdote ha destruido a todo un pueblo. Haciendo caer a un sacerdote ha hecho caer a muchísimas almas, que las puede precipitar en el abismo cuando hace que el sacerdote dé un mal testimonio, un mal ejemplo. Esta realidad Jesús la proclama dejando establecido claramente el ministerio de los suyos cuando Él mismo hace precisamente esa llamada, que lo escuchamos al inicio de este programa. Ustedes son de la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. En otra parte de la Sagrada Escritura afirma, cuidado, no toquéis a mis ungidos, dice el Señor, ni hagan mal a mis profetas. Es el Salmo 105, versículo 15. San Ambrosio enseña que, es otro de los grandes santos, la dignidad sacerdotal es por lo tanto la más augusta de cuantas hay en el mundo. La dignidad sacerdotal es la más augusta de cuantas hay en el mundo. No encontraremos en este mundo jamás ninguna dignidad mayor que la dignidad de un sacerdote, ni la dignidad de los reyes, de los grandes hombres del mundo, de los grandes personajes de la historia. Nadie podrá compararse a la grandeza y dignidad de un sacerdote. Hablando de esta sublime grandeza, San Bernardo va más allá, a lo profundo, afirmando. ¿Qué decía San Bernardo? La dignidad del sacerdote sobrepuja todas las dignidades de los reyes, de los emperadores, como el oro excede al plomo. Así es la comparación que hace este gran santo. Para entender lo que dice San Bernardo, vemos cómo explica a este respecto San Crisóstomo. San Juan Crisóstomo dice, el poder de los reyes se extiende solamente sobre los bienes temporales y sobre los del cuerpo, mientras que el de los sacerdotes se extiende sobre los bienes espirituales y sobre las almas. Los poderes de un sacerdote van directo a la santificación de las almas, mientras los poderes y los bienes de los reyes de la tierra van a defender la dignidad del ser humano y sobre todo la prosperidad humana, limitado sobre todo a la vida temporal. Mientras los grandes reyes y los grandes sabios del mundo trabajan para la vida temporal, el sacerdote trabaja para los bienes eternos, para gozar después del banquete celestial. Al tomar estas consideraciones, mis queridos amigos, de su programa de urgente llamado a la santidad, podemos concluir las afirmaciones del santo San Clemente, que decía, el poder y dignidad del sacerdote está por encima de los príncipes en cuanto el alma está por encima del cuerpo. Son pues innumerables los testimonios que podemos encontrar en la vida de los santos que supieron entender muy claramente esta gran dignidad y grandeza del sacerdocio ministerial. Así, Santo Tomás, el gran doctor angélico, dice que en la sagrada dignidad del sacerdote sobrepuja a los ángeles de Dios.
fieles ejecutores de las órdenes divinas, y por eso ellos veneran tan sublime don de lo alto. Decía San Francisco de Asís: si yo me encontrara en mi camino a un ángel y me encontrara a un sacerdote, le diría a un ángel: discúlpame, pero primero beso los pies y venero al sacerdote y después te hago caso a ti. Porque así es la grandeza y dignidad del ministerio del sacerdote. San Pedro de Damián afirma: todos los ángeles del cielo no son capaces de absolver un pecado. Los ángeles custodios velan por las almas que les están encomendadas y cuidan el camino hacia la vida eterna de los pecadores, de que vayan a el sacerdote para encontrar la salvación. Entonces, en espera de la absolución de los pecados, solamente por el sacerdote los fieles pecadores encontrarán la salvación en la absolución de sus pecados. Mi querido amigo y hermano de este tu programa de urgente llamado a la santidad, al llegar al final de este programa, quiero hacerte una invitación muy fuerte para que puedas asumir tu compromiso de orar, de hacer un apostolado permanente de adoración y reparación eucarística por el ministerio del Santo Padre y de los sacerdotes, para que se defienda en este momento de guerra en el mundo actual, en que se han perdido la práctica de los valores, en que no se valora esta gran dignidad del sacerdocio ministerial, para que cada día el sacerdote sea más ese baluarte y defensa de las almas, ese camino de santidad que debe llevar siempre en su ministerio, ese testimonio para que no pierda la conciencia, que no perdamos los sacerdotes la conciencia de la gran dignidad, de la gran misión que Dios nos ha confiado, sobre todo de la identidad de nuestra vida sacerdotal. El sacerdote es otro Cristo en la tierra. ¿Cómo actuará Jesús? Así debe cuestionarse cada sacerdote. ¿Cómo actuaría Jesús en el momento de hoy para llevar a este mundo al amor de Dios? Recordemos lo que decía el profeta Jeremías: doble pecado ha cometido mi pueblo, que me han abandonado a mí, que soy manantial de agua viva, y que se han construido cisternas rotas, agrietadas, que el agua no puede contener. Cuando el santo cura de Ars, hombre que ejerció su ministerio sacerdotal al estilo de Jesús, llegó a aquel pueblo de Ars, se encontró con esa realidad que denuncia el profeta Jeremías. Aquel pueblo había abandonado a Dios. Aquel pueblo caminaba por otros caminos, no por los caminos de Dios. Y aquel santo sacerdote se pone de rodillas delante de Jesús sacramentado para hacer que regresen al amor de Dios muchas almas. Estos son los sacerdotes y esta es la dignidad del sacerdote que necesita el mundo de hoy. Mi querido amigo sacerdote, también que participas en este tu programa, en este programa de urgente llamado a la santidad, como hermano sacerdote quiero hacerte esta invitación: no pierdas tu identidad, no pierdas la conciencia de tu grandeza y dignidad del sacerdocio ministerial, para que el mundo pueda encontrar la vida, para que aquellos hombres que se han alejado del amor de Dios, para que aquellos hombres que buscan por caminos equivocados llenar sus vacíos, puedan encontrar en el amor de Jesucristo, el Hijo de Dios, que en tu ministerio se realiza, encontrar la respuesta a tantas necesidades del mundo de hoy. Hoy muchas familias se están destruyendo. Hoy muchos jóvenes se han alejado de la fe. Hay muchos que ya no conocen el amor de Dios. Y tú, hermano sacerdote, ¿qué haces con el ministerio, con la dignidad que Dios te ha confiado? ¿Qué estás realizando en tu vida sacerdotal? Tenemos no solamente que celebrar la Eucaristía y saber que Jesús baja al altar, sino que se haga efectiva aquella misión que Dios te ha puesto y que nos ha puesto en nuestras manos. Que a todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos que han participado en este programa, el Señor les bendiga y les llene de su paz y amor. Y les doy la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los esperamos en un programa más de urgente llamado a la santidad. Dios los bendiga.